Un gusto. Soy José Alejandro Tassat, docente investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y la intención de estos contenidos audiovisuales es acercar a espacios educativos o espacios políticos sociales pensadores americanos, desde cierta certeza, desde ciertos aciertos que conllevan su sabiduría, a los aportes de la relación con el otro, con las cosas o con las reglas. El campo universitario evidentemente está marcado por una hegemonía eurocéntrica, poco crítica de su hacer, en una inercia permanente hacia un devenir que conlleva la reiteración. La ciencia en sí conlleva la paradoja del círculo, conlleva ese cierto que en su misma pregunta está la respuesta. Y lo que nosotros queremos venir a aportar desde América, y en este pensar América, es esa distancia óptima que nos permita describir los atributos, asumir la posición y vislumbrar otro escenario. Y desde ahí los pensadores americanos tienen mucho para decir. Bien, tanto Carlos Cullen en Argentina, Yamandú Acosta en Uruguay, María Aparecida Bergamaschi en Brasil, Eduardo Oliveira en Brasil, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, Santiago Castro Gómez en Colombia, José Santo o Ángela Boitano en Chile, son quienes desde diferentes improntas, acercados a los pueblos originarios, acercados a la crítica colonial o descolonial del conocimiento actual, imponen otra forma de pensar en América. América, por la ilusión específica de ciertos aciertos, tiene una posibilidad de reencontrar, de recrear y de permitirse pensar toda la sabiduría que conlleva. La sabiduría de la costa, la sabiduría de lo andino, la sabiduría amazónica. En esa tensión permanente que conllevó la realización específica de una historia, la posibilidad de pensar las historias que nos desunieron, pero a la vez pensar otros escenarios comunes. Siempre la ilusión fue pensar en el progreso o la construcción permanente del conflicto que mueve la historia. Y lo que nosotros hacemos es pensar eso como algo en común, algo que nos habita en forma cotidiana. Por eso aportamos, por eso acercamos, por eso permitimos dialogar también con los conocimientos universales. ¿Qué es la filosofía? Debe ser la pregunta más difícil de la filosofía misma. Yo diría que el ejercicio de la filosofía es fundamentalmente un ejercicio de desnaturalización o de problematización. Primero, una actitud de búsqueda. Yo creo que es una reflexión radical acerca de los supuestos que sustentan nuestras creencias, fíjate, eso creo. Que la filosofía es eso, una reflexión. Es una pregunta más que nada, más que respuestas son preguntas. Es una experiencia humana de llevar ciertas preguntas a un nivel de máxima profundidad. Penso que filosofia e pensar pensar o sentido da vida, o sentido do ser humano, o sentido do ser vivo, né? Estão profundamente juntas. La filosofía, según nuestras experiencias, y luego de haber trabajado varios textos filosóficos, y luego de la experiencia de haber conocido a una filosofía como la de Kush, pensamos que la filosofía se va descentrando desde un modo de experimentar el mundo, no solamente a través de la razón, sino a través de todos los sentidos posibles que podamos para comprender el mundo y no solamente para teorizarlo. Yo creo que la filosofía, entre otras cosas, es también un sentimiento, el querer hacer algo. La filosofía muestra que muchas de las cosas que damos por sentadas, que damos por naturales, en realidad son producidas. Fundamentalmente es búsqueda de sentido. Bueno, la filosofía es pensar en un pensamiento radical, originario y crítico los grandes problemas de la vida, el sentido de la vida y de la muerte, del trabajo, del amor, etc., ¿no? Es decir, el de Dios, de los otros, de la naturaleza. Es decir, que es una ciencia, pero que trata
de lo primero y lo último. Bueno, la filosofía es, digamos, una de las tantas manifestaciones de la actividad humana y, a mi modo de ver, como todas las actividades humanas, es una función de la vida y opera en ese sentido. Su especificidad radicaría en que aporta, diríamos, a la construcción de la vida humana en el nivel del argumento y en el nivel del concepto. Eso es lo que la distingue, diríamos, de otras actividades culturales. A mí me interesa pensar la filosofía como una sabiduría, o el intento de alcanzar una sabiduría capaz de enseñarnos la posibilidad del vivir aquí, digamos, ¿no? El vivir aquí entendido no como vivir en un espacio y en un tiempo históricos determinados, sino como personas saber habitar en comunidad. Es querer buscar algo, es una inquietud, es un nombre para una búsqueda. Etimológicamente siempre hemos enseñado que la filosofía, amor a la sabiduría, etc., pero recuperando un poco el sentido que los griegos querían darle a ese vocablo, es algo que encontramos en realidad en todos los pueblos. El que no quiere pensar críticamente, pues no va a pasar nada con la filosofía, ¿no? En últimas. Yo entiendo así a la filosofía y por eso también la entiendo vinculada a la vida. Desde mi punto de vista, la filosofía es una búsqueda de encontrar sentido y significado a las experiencias humanas. Apropiarnos de conceptos o de categorías que nos permitan pensar la vida y darle sentido a las cosas que hacemos. El diccionario de uso de la lengua castellana dice que pensar es formar y relacionar ideas, y que esa es esencialmente la función del filósofo. O sea, de eso se trata, ¿verdad? De pensar y o relacionar ideas. Eso es lo que la filosofía hace, y ese ejercicio de pensar, formar o relacionar ideas se puede hacer desde cualquier oficio, aún desde el oficio más genérico, que es el vivir humanamente. En realidad creo que ha privilegiado dos tipos de seres, digamos, los seres naturales y los seres humanos, en tanto ciudadanos, digamos. Y la ciudadanía tenía que ver con el conocimiento y la aprehensión de valores y de modos de conocer que son modernos, digamos, científicamente, digamos, saberes científicamente legítimos, ¿no? Y el populismo es un modo, digamos, de desacreditar los saberes populares, es decir, aquellos saberes que están muy arraigados con la existencia humana, ¿no? Y me parece que el populismo trabaja, atraviesa y habla desde allí, digamos. El populismo se relaciona con un saber, con una sabiduría. Imagino que pensar y la filosofía, como también la poesía, es una libertad de expresión. Una libertad de expresión vinculada a una lectura del mundo, cargada de los aspectos culturales, de sus puntos, de sus lugares. A filosofia é produção de encantamento a partir de solo de ancestralidade común. La posibilidad, el camino para alcanzar esa sabiduría, que nunca es una sabiduría de un individuo, sino de un grupo, de una comunidad. Entonces, es una opinión muy clara de un lego, de alguien que quiere alcanzar o intentó alcanzar o pretende alcanzar esa sabiduría a partir de, obviamente, la lectura de los libros, pero entendiendo los libros como un diálogo permanente con esos otros que conforman nuestra memoria de comunidad y que no son necesariamente nuestros contemporáneos de cuerpo. En ese sentido, entonces, la filosofía se transforma en un diálogo para la sabiduría permanente, ¿no? A filosofia, no meu entendimento, trata de coisas muito simples e complexas, né? Como, por exemplo, quem sou eu no mundo, né? Para que vim aqui? Que projeto de vida pretendo realizar?
né? E o pensar, para mim, está muito relacionado ao viver, como coisas que não se separam, né? Pensar e viver. Inclusive, a filosofia, para mim, começa na vivência, na experiência, na vivência, que desencadeia uma necessidade de pensar junto, né? No creo que hay una manera de poesía, una manera de la filosofía o de pensar, pero miradas filosóficas que se vinculan, que son tejidas y que se conectan, ¿no? Personalmente llegué a la filosofía de una manera muy inusual porque por mi formación escolar no tuve filosofía en el colegio, salvo tangencialmente. Y me puse a leer todo lo que no había leído en el colegio después que salí del colegio, me sentía en deuda. Y me topé con unos libros, El discurso del método, ¿no? de Descartes. Y me fascinó como lo que hablaba, cómo lo hablaba, cómo escribía, además, cómo está escrito ese libro. Y en la biblioteca pública de mi casa, que quedaba a 2 cuadras, fui a buscar los libros de filosofía, que no eran muchos, y bueno, los leí todos, ¿no? Y un día le dije a mi familia, bueno, quiero estudiar filosofía, y aquí estoy. Como eu cheguei à filosofia, é curioso, porque assim, eu lembro de minha avó era do estado de Minas Gerais, né, no Brasil, e é uma senhora muito calma, muito tranquila e ao mesmo tempo muito irônica. E eu conversava quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos com ela, quando eu era muito pequeno. Eu conversava sobre a morte, sobre o não fim das coisas, sobre o infinito, sobre por que a água é molhada, por que o vento sopra. Eu tinha essa conversa com a minha avó. Eu fui fazer filosofia sem saber o que era filosofia. Eu fui obrigado a fazer o curso de filosofia. Eu morava numa cidade muito pequena, na época no interior do Paraná, e eu queria ir embora da cidade. Eu queria ir para um centro maior. E eu disse para minha mãe que se passasse uma companhia de teatro, eu iria com eles, porque eu adorava teatro. Na época eu fazia teatro amador. Mas passou antes uns seminaristas da Igreja Católica e me convidaram para ir para a capital. Eu disse, eu quero, porque eu queria sair da cidade e ir para a capital. Mas eu teria que fazer filosofia. Eu falei, mas o que é isso? Eu não tinha ideia. Filho de trabalhadores, nunca ninguém na minha casa tinha estudado em universidade, então eu não tinha ideia do que seria filosofia. Aí eu fui, fiz o vestibular, entrei na universidade e o primeiro semestre que eu cursei, as conversas eram as conversas que eu tinha com a minha avó, sobre o nada, sobre o infinito, sobre a essência das coisas. Então para mim foi muito fácil, sem ter nenhuma cultura acadêmica erudita antes, mas eu tinha um histórico de conversas com essa minha avó que me deixou, pelo menos no início do curso, muita vontade. Eu me lembro que eu tinha nota máxima em todas as disciplinas porque eu simplesmente reproduzia o que eu já tinha ouvido quando criança. E o que me levou efetivamente foi uma inquietação de fundo. Essa inquietação por dentro de mim me levou a ter identidade com a filosofia. Pienso que bueno, las influencias en el nivel de enseñanza media, porque en Uruguay tenemos 3 cursos de filosofía en enseñanza media, desde cuarto, preparatorios, primero y segundo, eran antes, ahora es cuarto, quinto y sexto. Y bueno, tuve algún muy buen docente, sobre todo en el último año, que de alguna manera fue mi mentor, por decirlo de alguna manera. Después fue un amigo, el profesor Carlos Mato, con el cual, independientemente de no haber aprobado demasiado bien el curso, aprobé con bueno nada más. Me fue mucho mejor en historia, por ejemplo. Bueno, el curso me generó la suficiente inquietud, fundamentalmente que tenía que ver con los grados de dificultad de los problemas que se trataban, que me inclinó a dedicarme a la filosofía, en principio a la enseñanza de la filosofía. Bueno, para mí la experiencia más importante la tuve en el colegio con un profesor
que me enseñó a pensar filosóficamente. Y él hacía grupos de jóvenes para discutir temas que no eran estrictamente filosóficos, pero que él, dada su formación, generaba siempre esas preguntas que eran más complejas, más difíciles de responder. Por tanto, cuando ingresé a la universidad tuve claro que quería estudiar filosofía, pero específicamente quería ser profesor de filosofía. De alguna manera quería emular esa experiencia que para mí fue profundamente significativa. Cuando estaba en la escuela secundaria quería hacer física y mi imagen era el de María, la descubridora del radium, ¿cómo se llamaba? María Curie. Era mi gran imagen. Pero después, al llegar a quinto año, cuando tuve filosofía, me di cuenta que había un planteo todavía más básico, que era el filosófico. Entonces ahí cambié de rumbo y asumí y me inscribí en filosofía, aunque siempre guardo relación con las ciencias e também com a história. Daí eu fico pensando que os próprios pensadores acadêmicos nos ajudam muito. Queria referir e referenciar a importância que teve para mim o pensamento do Rodolfo Kusch, que me fez olhar para a América desde a própria América, olhar para os povos originários desde os próprios povos originários e compreender que o povo guarani, que aqueles professores, aquelas crianças, aqueles velhos, aqueles adultos, aquelas mulheres que eu comecei a trabalhar para compreender a escola que eles tinham, a escola que eles têm, a escola que eles querem, a escola que eles não querem, eles têm um pensamento muito complexo, eles têm uma visão de mundo muito profunda e de muita complexidade e que pode sim, se em diálogo com a gente, nos ajudar muito naquilo que nos falta também, numa perspectiva de complementariedade. Então, assim, esse processo assim, de aproximação e de escutá-los e de valorizá-los, ele foi também fruto, por exemplo, e eu queria fazer essa referência dos meus estudos de Rodolfo Kusch, que eu acho que ele é um grande mediador, eu pensaria assim, estou falando isso nesse momento, ele é um grande mediador entre esse pensamento acadêmico, porque ele elaborou um pensamento bastante acadêmico também, e o pensamento popular. Então, ele também pode ser uma ponte para a gente compreender melhor o pensamento indígena, o pensamento popular. E para mim tem sido muito importante isso. Yo dentro del campo académico digo que las universidades son como cavernas de ladrillo de vida. Llegué a estudiar filosofía cuando tenía 17 años, fíjate, pero yo creo que tenía que ver con un momento político. Estábamos en plena dictadura en el año 81, empecé a estudiar filosofía y venía de una familia muy conservadora, muy de derecha. Entonces yo creo que estudiar filosofía tuvo que ver con reparar el quiebre mío con mi familia de origen. Y luego ya me empezó a gustar por otras razones, pero inicialmente yo creo que fue un movimiento vital. Então, meus conceitos fundamentais em filosofia, olha, enquanto ainda fazia a graduação em filosofia, eu tive um desencanto com a filosofia, né? Uma crise realmente aguda, porque eu morava numa ocupação de terras, o que é o MST, o Movimento do Sem Terra no campo, eu era do MST na cidade. Eu não tinha família em Curitiba, cidade que eu morei muito tempo, no Paraná. Eu não tinha emprego e não tinha casa. Então eu me organizei com o movimento social e eu trabalhava ajudando a fazer ocupações de terra. Inclusive para mim mesmo, né? A última que eu fiz foi para eu mesmo morar. Então eu morava num lugar muito pobre, não tínhamos água, não tínhamos saneamento básico, não tínhamos ruas, né? Não tinha, enfim. E ao mesmo tempo eu fazia o curso de filosofia. Era um contraste muito grande, porque o curso de filosofia me parecia
muito elitista, muito conservador e não saía no máximo, saía da Idade Média e ficava na modernidade. Nunca chegava no contemporâneo. E eu morava numa ocupação de terra, com conflitos reais, com pessoas, enfim, concretas. E eu tinha desafios que eu precisava responder. Isso me fez sair da filosofia. Então eu fiquei 2 anos morando nos parques da cidade. Eu não tinha muito dinheiro, não tinha trabalho fixo, né? Então eu morei nas ruas durante 2 anos. E aí eu vi um dia, passando pela universidade, que se ofertava no meu curso uma disciplina chamada História da Filosofia Latino-Americana. E aí eu fiquei muito interessado. Eu sempre quis isso, mas nunca tinha encontrado ninguém que ensinasse filosofia latino-americana. Quando eu olhei, eu me matriculei no curso, o que me salvou, porque eu seria jubilado, seria expulso do curso. Faltava 1 semana para ser expulso. E aí eu encontrei o professor Euclides André Mansi, que 1 ano depois a gente fundaria o Instituto de Filosofia da Libertação. A minha identidade com essa discussão foi total. Foi aí que eu tive contato, então, com obras como, em primeiro lugar, do Henrique Dussel, mas também de Cucci, do Kudgen, Ardal, Leopoldo Zea, Salazar Bonde, enfim, Horácio Ceruti, etc. E nesse momento eu descobri uma filosofia que dialogava com o que eu vivia lá na ocupação de terra, onde eu mesmo vivia. E eu sou fruto dos movimentos sociais. Então, eu era do movimento do sem-teto, dos movimentos de meninos e meninas de rua, eu era do movimento popular de saúde, depois eu ajudei a montar a Central de Movimentos Populares, que juntava vários movimentos populares numa proposta de fazer lutas conjuntas, articuladas. E aí eu exatamente queria a filosofia para isso, para me ajudar a pensar a articulação dessas lutas sociais de maneira conjunta. E foi aí que a filosofia da libertação apareceu na minha vida, né? E aí ela me serviu realmente muito para poder fazer essa relação de um pensamento que não deixasse de ser rigoroso, mas que tivesse a sua preocupação não consigo próprio, mas que tivesse a preocupação de dialogar com uma realidade específica, né? Que o objeto dele não fosse a si mesmo, a filosofia, mas fora da filosofia, uma determinada realidade. No caso, a que eu mesmo vivia com meus muitos companheiros, né? E foi assim que eu comecei a desenvolver a filosofia, a pensar a filosofia em termos latino-americanos, mas sobretudo vinculado aos movimentos sociais populares. Essa era a preocupação número 1, continua sendo. Então, para mim, a filosofia ela precisa ter esse diálogo estreito com a prática e a praxis dos movimentos sociais. Só que falar em movimentos sociais ainda era alguma coisa muito genérica, porque os movimentos sociais são muito diversos entre si. E como eu mesmo tinha passado por vários desses movimentos, eu comecei a sentir necessidade de ainda ter uma relação mais próxima com algum deles, com aquele com o qual eu me identificasse mais. E depois de passar pelo movimento do sem-teto, movimento de meninos de rua, movimento de saúde, associações de moradores, associações de bairros, eu entrei no movimento negro. E eu entrei no movimento negro pela força política e pela força do amor, porque eu me casei, a minha companheira, namorada na época, era do movimento negro e literalmente me seduziu para dentro do movimento. E aí eu me encontrei. Foi dentro do movimento negro que eu comecei a desenvolver, a necessidade de desenvolver uma filosofia que tivesse relação específica com esse tipo de construção de identidade no Brasil. E aí veio a necessidade de estudar a filosofia africana. Então, eu estudei filosofia africana, latino-americana, para compreender o Brasil nessa síntese que é entre a África e a América Latina. Então, para mim, o termo que sintetiza isso tudo é ancestralidade, né? Uma filosofia da ancestralidade, que no final das contas se tornou a minha tese de doutorado, exatamente sobre isso. E a filosofia da ancestralidade tenta produzir, aí muito inspirado pelo Cucci, categorias próprias, né? Produzir conceitos para compreender e interagir com a minha realidade, com a nossa realidade lá. Então apareceram conceitos como esse, encantamento, ginga, que é um jeito de se movimentar diferente da dialética,
a própria ideia de ancestralidade, que redimensionou a minha noção de tempo, minha noção de espaço, que me reedicionou, por exemplo, como eu entendo as relações entre cultura e sociedade, entre identidade e movimentos sociais. Então ela realmente me deu uma outra perspectiva de leitura filosófica, conceitual e por isso mesmo prática, né? Imersa nas práticas de movimentos sociais, especialmente o movimento negro. Então esse é meu lugar de fala. Quando eu falo desse lugar de uma filosofia da ancestralidade. No recorrido de lo que fue la filosofía de la liberación, la filosofía... Somos una historia de venganzas sucesivas. La historia como tal se mueve, por desgracia, a través de las venganzas, de los dones, pero también de los dones negados. O sea, vivimos de venganza en venganza. Bueno, yo en mi formación inicial en Tucumán, cuando estudiaba en Tucumán, tuve la suerte de tener maestros, y particularmente uno que fue el profesor de medieval, Gaspar Risco Fernández, que me brindó un acercamiento a la filosofía, al pensamiento de Tomás de Aquino, que muy distinto al del tomismo clásico, y un Tomás de Aquino que se diferenciaba de lo tradicional, medieval, occidental, y que nos abría las puertas a Iberoamérica a través de la escolástica del siglo XVI, a través de Francisco de Vitoria. Entonces ahí tengo un primer núcleo que trabajé mucho tiempo, incluso mis tesis de licenciatura y mi tesis doctoral se refieren a Francisco de Vitoria, que es un poco un nexo entre el pensamiento medieval y tomasiano con lo latinoamericano y con lo político. En la línea fui incorporando aportes que también me dieron herramientas para pensar esto, como los de Javier Zubiri y fundamentalmente los autores de la filosofía de la liberación, de la filosofía latinoamericana, particularmente Enrique Dussel. Esos serían un poco los que me han abierto camino, pero no quiere decir que me haya instalado en un estudio erudito de ninguno de estos autores, sino al contrario, son autores que me han abierto caminos, que no pretendo ni he pretendido nunca ser parte de una escuela determinada ni hacer escuela con ellos, sino más bien pensar las cosas que interesa pensar, que son lo que tiene que ver con la vida en América Latina, con la vida en nuestros países, con la democracia a nivel político, y hasta ahora lo vengo haciendo a partir de esa base teórica, ¿no? Fundamentalmente Dussel, Zubiri, Tomás de Aquino. El haber transitado por esas líneas es inevitablemente algo autobiográfico. No es que haya decidido desde la nada hacer esto o aquello, dedicarme a estos temas o a estos otros, sino que de alguna manera, la propia historia personal en el marco de la historia del país y la historia regional me fue derivando a imponerme de alguna manera la cuestión del sujeto como categoría o tema o asunto central de análisis. Mis núcleos serían, por un lado, pensar como las voces de aquellos sujetos que han sido borrados de la historia y de la matriz letrada para entendernos como sujetos en América, emergen, ¿no? Y emergen en los textos y en las voces de aquellos que pretenden silenciarlos. Eso me llevó a pensar la literatura, por un lado, como un espacio de entrecruzamiento de voces y de problemas, y por otro lado, justamente, pensar cómo a lo largo de la historia se constituye una memoria histórica donde también intervienen otras voces. Por lo tanto, también pienso entonces la emergencia de esas otras voces que conforman la comunidad en el contexto americano. Y la integración y el pensamiento de la integración, las reflexiones sobre la integración americana, la integración en el sentido no de los estados, sino de los pueblos que conforman las comunidades americanas, se van construyendo a lo largo de la historia y se construyen ahora. Entonces, la emergencia de las voces que irrumpen, que murmuran constantemente y que irrumpen
acabando con el monologar de los letrados, ¿sí? Y los intentos de nuestros propios pensamientos, cuerpos, movimientos de constituir una comunidad fraterna en América y en América Latina son como los dos grandes nodos que han recorrido, bueno, lo que pienso, lo que trato de hacer y algunas de las publicaciones que tengo hasta ahora, que tampoco son gran cosa, pero bueno, intentan ayudar en algo. El tipo de filosofía que uno elige no es casual, tiene que ver con lo que uno ha sido, con el lugar donde uno habita, con la gente que uno conoce. En mi caso, yo me formé en buena parte con este tema de la filosofía latinoamericana y que es un tema que hace mucho sentido en Colombia, ¿no? Siendo un país tan marcado por la guerra, por la violencia, sobre todo en los últimos 50 años. Luego yo me fui para Alemania y en Alemania estuve muy cerca de la Escuela de Frankfurt, por un lado, y de pensadores como Nietzsche y Foucault, por el otro, que me dieron herramientas importantes para poder precisar preocupaciones que traía ya desde mi formación en el pregrado con la filosofía latinoamericana. De hecho, lo que he tratado de hacer es continuar con esta tradición de la filosofía latinoamericana, pero tratando de utilizar herramientas diferentes para pensar viejos problemas.